Bienvenido a este viaje de transformación personal. Quizás te hayas dado cuenta de que, aunque tenemos metas y sueños, muchas veces vivimos atrapados en pensamientos que nos limitan, emociones que nos desbordan y hábitos que nos quitan energía. El estoicismo, una filosofía que ha trascendido siglos, nos enseña que la verdadera fuerza no está en controlar lo externo, sino en aprender a gobernarnos a nosotros mismos. A lo largo de estas lecciones descubrirás principios sencillos pero poderosos que pueden ayudarte a construir una mente más clara, un carácter más fuerte y una vida más serena. No se trata de cambiar quién eres, sino de entrenar tu manera de pensar y actuar para vivir con mayor propósito y libertad. Así que abre tu mente, respira profundo y prepárate. Hoy comienza una experiencia que puede marcar un antes y un después en la forma en que enfrentas tu vida. Lección 1. Empieza cada día con una intención clara. Cada mañana es una oportunidad nueva, un lienzo en blanco que nos invita a decidir cómo queremos vivir el día. El estoicismo nos recuerda que la forma en que iniciamos nuestras jornadas marca profundamente cómo las experimentamos. No se trata de tener un horario rígido ni de planificar hasta el último detalle, sino de comenzar con una intención clara que guíe nuestras acciones, pensamientos y emociones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía escribir al despertar reflexiones sobre lo que esperaba del día. Sabía que podía encontrar personas ingratas, injustas o difíciles, pero también reconocía que lo importante no era controlar lo externo, sino elegir su propia disposición interior. Ese simple ejercicio de intención lo preparaba mentalmente para actuar con calma, sabiduría y firmeza, sin importar lo que la vida trajera. Empezar el día con intención significa detenerse un momento antes de entrar en la vorágine de tareas y distracciones. Es dedicar unos minutos a preguntarte, ¿cómo quiero vivir este día? ¿Qué actitud voy a elegir ante los desafíos? ¿Dónde quiero enfocar mi energía? Estas preguntas son más poderosas de lo que parecen, porque activan tu mente para orientarse hacia lo que realmente importa. Muchos inician la mañana de forma automática, mirando el celular, respondiendo mensajes o revisando noticias. Desde el primer minuto, su atención se dispersa y su estado emocional queda condicionado por lo externo. El estoico, en cambio, busca empezar con un ancla interior. Puede ser a través de la meditación, la respiración consciente, la escritura de un par de frases en un diario o incluso unos minutos de silencio. Lo importante es tomar conciencia de que ese día es un regalo y que depende de uno mismo cómo afrontarlo. Una práctica sencilla consiste en elegir una sola palabra o valor que guíe tu jornada. Puede ser serenidad, paciencia, gratitud o disciplina. Esa palabra funciona como brújula, recordándote en medio de las tensiones qué actitud decidiste cultivar. Por ejemplo, si eliges paciencia y más tarde enfrentas una situación que normalmente te sacaría de quicio, tu mente recuerda, hoy decidí practicar paciencia. Esa intención clara se convierte en un apoyo concreto para tu autocontrol. Otra forma de empezar el día con intención es visualizar cómo te gustaría vivirlo. No en un sentido fantasioso, sino práctico, verte enfrentando con calma una reunión difícil, disfrutando de una conversación con alguien cercano o trabajando con enfoque en una tarea importante. Esta preparación mental crea un terreno fértil para que tus acciones sigan ese camino. El estoicismo también nos enseña a aceptar que habrá imprevistos y que no todo saldrá como queremos. Por eso, al definir tu intención diaria, no se trata de exigir resultados externos, sino de comprometerte con tu actitud interna. No puedes controlar si alguien será amable o desagradable contigo, pero sí puedes decidir responder con dignidad y serenidad. Esa es la esencia del poder estoico, elegir tu mente aunque no elijas las circunstancias. Al convertir esta práctica en hábito, notarás que tus mañanas dejan de sentirse caóticas. No importa si el día está lleno de pendientes, compromisos o incertidumbre, tu intención será el centro que te mantenga firme. Con el tiempo, también descubrirás que esta claridad inicial te ayuda a priorizar mejor, a cuidar tu energía y a actuar con más propósito en lugar de reaccionar impulsivamente a todo lo que ocurre. Recuerda que una intención no tiene que ser complicada. Puede ser tan sencilla como,
Hoy elijo estar en paz conmigo mismo, hoy decido actuar con valentía, hoy me propongo disfrutar de lo que tengo. Lo fundamental es que no dejes que el día te arrastre sin dirección, sino que seas tú quien tome el timón desde el principio. El estoico no espera que la vida se acomode a sus deseos para estar en calma. Él comienza cada día con la firme decisión de mantener su mente clara y su espíritu fuerte, sin importar lo que suceda afuera. Y esa práctica, repetida con constancia, transforma la manera en que vives, porque te recuerda que siempre tienes la libertad de elegir tu actitud. Empieza cada mañana con intención y verás cómo poco a poco no solo cambias tus días, sino también tu vida entera. Lección 2. La fortaleza mental se construye en los pequeños hábitos. La mayoría de las personas imagina la fortaleza mental como algo reservado para momentos extremos, enfrentar una pérdida, soportar un gran fracaso o sobreponerse a una crisis inesperada. Sin embargo, lo que pocas veces se entiende es que esa capacidad no surge de la nada en el instante de la dificultad, sino que se construye poco a poco en los pequeños hábitos de cada día. El estoicismo nos recuerda que nadie se vuelve fuerte de repente, sino a través de la práctica constante de la disciplina en lo cotidiano. Imagina a un soldado que nunca ha entrenado y, de pronto, debe entrar en batalla. Lo más probable es que caiga rápidamente, no porque le falte valentía, sino porque no desarrolló la resistencia necesaria para sostenerse. Lo mismo ocurre con la mente, si no entrenamos en tiempos de calma, será difícil mantenernos firmes en medio de la tormenta. Por eso, los pequeños hábitos diarios no son detalles sin importancia, sino el gimnasio donde entrenamos nuestra resiliencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la dificultad muestra lo que el hombre es. Pero para estar listos en esas dificultades, debemos haber cultivado la disciplina antes. Y la mejor manera de hacerlo es en lo simple, levantarnos cuando suena la alarma en lugar de posponerla, mantener un orden básico en nuestro espacio, cumplir con una tarea aunque no tengamos ganas. Elegir hablar con calma en vez de dejarnos arrastrar por la ira. Cada uno de esos actos parece pequeño, pero juntos forman el carácter. El estoico entiende que el dominio propio no se trata de grandes gestos, sino de decisiones constantes. Resistir la tentación de revisar las redes sociales a cada momento, beber un vaso de agua en vez de un refresco azucarado, dedicar unos minutos a la lectura en vez de dejarnos absorber por la distracción. Son pequeñas elecciones que, acumuladas, fortalecen la mente. Porque lo que practicamos cada día se convierte en lo que somos. Un hábito poderoso para construir fortaleza mental es aprender a posponer gratificaciones. La sociedad actual nos empuja a la inmediatez, queremos todo rápido, fácil y cómodo. Pero la mente fuerte se forma al aprender a esperar, al entrenar la paciencia, al renunciar a lo superficial para cultivar lo esencial. Séneca nos recordaba que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cuando cultivamos hábitos de autocontrol, en realidad estamos enseñándole a la mente a no ser esclava de los impulsos momentáneos. Otro aspecto clave es la constancia. No basta con hacer algo una vez, lo transformador ocurre cuando lo repetimos día tras día. Quizás no notes un cambio inmediato al meditar 5 minutos o al escribir un diario breve, pero con el tiempo esos hábitos moldean tu forma de pensar y de reaccionar. Tal como una gota de agua puede desgastar una piedra con el paso de los años, así también los hábitos sencillos esculpen nuestra fortaleza interior. Los estoicos también practicaban lo que llamaban premeditación de los males, es decir, anticipar mentalmente los desafíos que podían venir. Al hacerlo, entrenaban la mente para no quebrarse ante lo inesperado. Este ejercicio también puede ser parte de tus pequeños hábitos, cada mañana, dedicar un momento a imaginar que puede haber dificultades, retrasos, incomodidades. Al preverlas, no te sorprenden ni te desequilibran, y tu mente se vuelve más estable y resistente. Lo más interesante es que estos hábitos no solo fortalecen la mente, sino que también simplifican la vida. Cuando tienes disciplina en lo pequeño, se reduce el caos y aumenta la claridad. Sabes lo que eliges, reconoces lo que depende de ti y aprendes a dejar de lado lo que no controlas. Ese es el verdadero núcleo de la fortaleza mental,
la capacidad de sostener tu paz interior sin importar lo que ocurra afuera. La fortaleza mental no es inaccesible ni misteriosa. No necesitas esperar una gran prueba para desarrollarla. Está al alcance de todos, porque nace de los gestos cotidianos, de elegir levantarte con decisión, de mantener la palabra que te das a ti mismo, de entrenar tu mente en la calma y la disciplina. Recuerda esto, cada vez que practicas un pequeño hábito de autocontrol, estás levantando un ladrillo más en el muro de tu resiliencia. Y cuando llegue la tormenta, ese muro será el que te sostenga. No se trata de esperar a los grandes desafíos, sino de prepararte en lo sencillo, porque ahí es donde realmente se forma la fortaleza mental que después brilla en los momentos difíciles. Lección 3. La importancia de diferenciar deseo de necesidad. Uno de los mayores aprendizajes que nos ofrece el estoicismo es la capacidad de distinguir entre lo que realmente necesitamos para vivir y lo que simplemente deseamos. En una sociedad que constantemente nos empuja a querer más, a acumular y a compararnos con los demás, este ejercicio de discernimiento se vuelve esencial para alcanzar una vida más serena y libre. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano no proviene de la falta real de lo esencial, sino del apego a lo innecesario. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas de esas opiniones se basan en la confusión entre deseos y necesidades. Pensamos que necesitamos un nuevo dispositivo, ropa de marca o la aprobación constante de los demás. Sin embargo, esas son formas de deseo disfrazadas de necesidad. Una necesidad verdadera es aquello que permite sostener nuestra vida y bienestar básico, alimento suficiente, un lugar seguro donde estar, relaciones que nos brinden apoyo, salud física y mental. Todo lo demás es deseo. Y aunque los deseos no son en sí mismos malos, el problema surge cuando dejamos que gobiernen nuestra mente y nos hagan creer que sin ellos no podemos estar en paz. Reflexiona por un momento en tus propias rutinas. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por no tener algo que, al mirarlo con calma, no era indispensable? Quizás el último modelo de celular, una prenda de moda, un viaje inmediato que en realidad podía esperar. Esa ansiedad no viene de una necesidad auténtica, sino del deseo. Y cuando los deseos se multiplican sin control, la vida se vuelve una carrera interminable por alcanzar algo más, siempre más, sin sentir nunca plenitud. El estoicismo propone que cultivemos la moderación, no como una forma de privación, sino como un camino hacia la verdadera libertad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar poco. Al reducir lo superfluo, descubrimos que ya tenemos más de lo que pensábamos. La mente se aclara, la gratitud aumenta y dejamos de estar esclavizados por lo que no poseemos. Un ejercicio práctico para entrenar esta diferencia es hacer pausas antes de cada decisión de consumo o de cada impulso. Pregúntate, ¿esto es algo que realmente necesito para vivir mejor o es simplemente un deseo pasajero? Si es un deseo, obsérvalo, pero no te conviertas en su esclavo. A veces basta con esperar unas horas o unos días para que el deseo pierda fuerza y nos demos cuenta de que no era tan importante. También es útil practicar la simplicidad voluntaria. Esto no significa vivir con carencias, sino experimentar con reducir ciertos excesos para valorar lo esencial. Por ejemplo, dedicar una semana a comer de manera sencilla, sin lujos ni distracciones, o limitar el uso de ciertos objetos tecnológicos para redescubrir que tampoco necesitamos para sentirnos bien. Estas prácticas no buscan castigo, sino entrenamiento de la mente, para que sepa diferenciar entre lo que sostiene la vida y lo que simplemente la decora. Cuando aprendemos a distinguir entre deseo y necesidad, ganamos control sobre nosotros mismos. No reaccionamos de manera automática ante cada estímulo publicitario o social. No nos dejamos arrastrar por la presión de aparentar. Y, sobre todo, reducimos una gran carga de estrés y frustración. Porque, al fin y al cabo, gran parte del sufrimiento viene de desear lo que no está en nuestras manos conseguir. Epicteto enseñaba que la verdadera riqueza es la independencia del deseo.
Cuando puedes mirar algo atractivo y reconocer que no lo necesitas, alcanzas un nivel de libertad interior que ningún lujo puede darte. Ya no dependes de que el mundo externo se ajuste a tus expectativas para sentirte en paz. Descubres que tu bienestar se sostiene en lo esencial, y lo esencial está casi siempre al alcance de todos. En este sentido, diferenciar deseo de necesidad no solo nos hace más libres, sino también más agradecidos. Cuando reconocemos que nuestras necesidades básicas están cubiertas, dejamos de sentirnos pobres por lo que falta y comenzamos a valorar lo que ya está presente. Esa gratitud diaria es uno de los pilares más sólidos para una vida plena. La próxima vez que sientas el impulso de decir necesito esto, detente y analiza si realmente se trata de una necesidad o de un deseo. Ese simple acto de reflexión es un entrenamiento poderoso de autocontrol, claridad y fortaleza mental. Y recuerda, cuanto menos dependas de los deseos, más fuerte y libre será tu espíritu. Lección 4. Encuentra libertad al soltar la opinión de los demás. Uno de los mayores obstáculos para vivir en paz es la preocupación constante por lo que otros piensan de nosotros. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando agradar, buscando aprobación o temiendo el juicio ajeno. Pero si lo miramos con calma, ¿cuánto de lo que hacemos es realmente elección propia y cuánto es una reacción a las expectativas de los demás? El estoicismo nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que vivimos, sino de la importancia excesiva que damos a la mirada externa. Epicteto lo dijo con claridad: si deseas ser libre, no pongas tu felicidad en lo que depende de otros. La opinión de las personas es volátil, cambia de un momento a otro y nunca estará bajo tu control. A veces te alaban, otras te critican, pero en ninguno de los dos casos esa opinión define tu verdadero valor. Mientras dependas de ella, vivirás como un prisionero invisible, atrapado en cadenas que tú mismo permites. Imagina la cantidad de decisiones que a lo largo de tu vida han estado influenciadas por el que dirán. La ropa que usas, las palabras que eliges, incluso los sueños que has abandonado por miedo a la crítica. Cuando tu brújula se centra en agradar a otros, pierdes autenticidad y te alejas de lo que realmente deseas. Y lo más curioso es que, aunque intentes complacer, nunca podrás controlar completamente lo que los demás piensan. Siempre habrá alguien que te critique, que no esté de acuerdo o que simplemente te mire con desdén. Los estoicos proponían una visión mucho más liberadora: enfócate en lo que sí depende de ti, que son tus pensamientos, tus acciones y tus valores. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que nos preocupamos demasiado por la opinión de quienes, en realidad, a menudo ni siquiera se conocen bien a sí mismos. ¿No resulta contradictorio entregar nuestra paz interior al juicio de personas que tal vez no dominan su propia mente? Soltar la opinión de los demás no significa volverse indiferente al mundo o actuar con arrogancia. Significa reconocer que el valor de tu vida no se mide en comentarios externos, sino en tu coherencia interna. Actuar de acuerdo a tus principios, incluso cuando otros no lo entiendan, es una de las formas más elevadas de libertad. Porque en ese momento ya no vives para aparentar, sino para ser. Un ejercicio práctico que enseñaban los filósofos es la premeditación de la crítica. Anticipa que en cualquier acción que tomes habrá personas que no estén de acuerdo. Si subes un proyecto, alguien lo juzgará. Si eliges un estilo de vida, habrá opiniones a favor y en contra. Y si no haces nada, también habrá quien critique tu pasividad. Saber esto de antemano te ayuda a liberarte de la sorpresa o del miedo. La crítica es parte natural de la vida. No depende de ti. Lo único que sí depende de ti es cómo eliges reaccionar. La práctica del desapego a la opinión ajena también se fortalece con la autoobservación. Pregúntate, ¿lo que estoy por hacer nace de un deseo auténtico o del miedo a lo que dirán? Esa reflexión te permite reconectar con tus verdaderas motivaciones. A veces descubrirás que estabas a punto de tomar un camino solo para complacer, y en ese momento podrás corregir el rumbo hacia lo que realmente quieres. Otro punto esencial es entender que incluso quienes opinan sobre ti lo hacen desde sus propias limitaciones. Cuando alguien te juzga,
lo hace desde su visión del mundo, sus miedos, sus creencias y sus experiencias. No es un juicio absoluto, sino un reflejo de su propia mente. Comprender esto quita peso a las palabras ajenas y te devuelve la tranquilidad de no tomarlas como una verdad definitiva. Al dejar de vivir pendiente de las opiniones, experimentas un alivio profundo. La vida se vuelve más ligera. Descubres que tienes más energía y tiempo para enfocarte en lo que realmente importa, tus proyectos, tus relaciones auténticas y tu crecimiento interior. Empiezas a vivir con más valentía, porque ya no actúas bajo la presión de agradar, sino desde la fuerza de tu propia convicción. La libertad que surge de soltar la opinión de los demás no significa aislamiento, sino autenticidad. Te permite relacionarte de manera más genuina, sin máscaras. Te acerca a personas que valoran quién eres de verdad, y no una versión forzada de ti mismo. Y sobre todo, te devuelve el poder de decidir tu vida en lugar de dejarla en manos de los juicios ajenos. Recuerda siempre lo que Séneca enseñaba: la aprobación externa es un bien inestable y frágil. Construir tu vida sobre ella es como edificar en arena. En cambio, cuando fundamentas tu existencia en tu propio juicio sereno y en valores firmes, creas un terreno sólido que ninguna crítica puede derribar. La verdadera libertad no está en evitar las opiniones, porque éstas siempre existirán, sino en que tu paz no dependa de ellas. Lección 5. Vive con propósito en lugar de vivir en automático. Gran parte de las personas atraviesan su día como si estuvieran en piloto automático. Se levantan, revisan el celular, van al trabajo, cumplen con las rutinas y, al final, sienten que las horas pasaron sin haberlas vivido de verdad. Esta sensación de vacío, de estar ocupados pero no plenos, es una de las señales más claras de que se está viviendo sin propósito. Y lo cierto es que vivir sin dirección es como navegar en un barco sin brújula: puede que avances, pero no sabes hacia dónde ni por qué. El estoicismo ofrece una visión diferente y profundamente transformadora: vivir con propósito. Para los estoicos, la vida no se trata de acumular días, sino de darles un sentido que los trascienda. Marco Aurelio recordaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos en lo que no tiene importancia. Y esa es la clave: no se trata de vivir más, sino de vivir mejor, con una intención que guíe cada decisión. Vivir con propósito no significa que todo deba ser grandioso o extraordinario. No se trata de alcanzar metas imposibles o de tener una misión heroica cada mañana. Más bien, significa actuar con conciencia, reconocer qué valores te guían y asegurarte de que tus acciones estén alineadas con ellos. Cuando tienes claro tu para qué, incluso las tareas pequeñas adquieren sentido. Preparar un café por la mañana, escuchar con atención a alguien que amas o dedicarte unos minutos a la lectura dejan de ser acciones mecánicas y se convierten en expresiones de un estilo de vida coherente. El vivir en automático, en cambio, nos hace sentir desconectados. Reaccionamos en lugar de elegir, repetimos rutinas sin reflexionar y dejamos que las circunstancias marquen nuestro camino. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y vivir en automático es precisamente lo contrario: entregar nuestra vida a la inercia, sin preguntarnos si lo que hacemos responde a lo que queremos. Un ejercicio útil para romper el piloto automático es detenerse cada mañana y formular una intención. Puede ser algo simple como: hoy quiero actuar con paciencia, o hoy quiero enfocarme en dar lo mejor de mí en este proyecto. Esa intención se convierte en una brújula que orienta tus decisiones a lo largo del día. Cuando surgen distracciones o tentaciones, recordar tu propósito te ayuda a elegir mejor. Otra práctica estoica es reflexionar antes de dormir sobre cómo viviste el día. Preguntarte: ¿actué de acuerdo a mis valores? ¿Dejé que las circunstancias me arrastraran o fui fiel a lo que me importa? Esta revisión no es para castigarte, sino para aprender. Cada día es una nueva oportunidad de acercarte a una vida más consciente y plena. Vivir con propósito también implica distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas veces llenamos la agenda con tareas que parecen urgentes, pero que no nos acercan a lo que realmente queremos. Al final, terminamos agotados y con la sensación de no haber avanzado. En cambio,
cuando priorizas lo importante, quizás hagas menos cosas, pero son las que realmente cuentan. Esta es la esencia de un propósito, poner tu energía en lo que construye tu vida a largo plazo, no en lo que solo apaga fuegos momentáneos. Un propósito claro también nos da fortaleza frente a la adversidad. Cuando sabes por qué haces lo que haces, cualquier dificultad se convierte en parte del camino y no en un obstáculo insuperable. Viktor Frankl, psiquiatra influenciado por la filosofía estoica, decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El propósito actúa como un ancla en medio de la tormenta, evitando que la vida te arrastre sin dirección. Para vivir con propósito no necesitas grandes discursos ni transformaciones radicales. Empieza con algo pequeño, identificar un valor que sea importante para ti, como la honestidad, la gratitud o la disciplina. Luego, pregúntate cómo puedes honrar ese valor en tu día a día. Tal vez sea diciendo la verdad en una conversación difícil, agradeciendo un gesto de alguien cercano o cumpliendo la palabra que te diste a ti mismo. Es en esos detalles donde se construye una vida coherente. La libertad real se encuentra cuando dejas de actuar en automático y empiezas a vivir de acuerdo con tu propósito. Dejas de sentir que la vida simplemente pasa y comienzas a experimentar que cada día cuenta. Y no porque hagas algo espectacular, sino porque eliges conscientemente cómo quieres vivirlo. El propósito no se encuentra una vez y para siempre. Es algo que se descubre, se ajusta y se reafirma con el tiempo. Lo importante es no perder la conciencia de que tu vida no es una cadena de rutinas vacías, sino una oportunidad de actuar con sentido. Y ahí, justo en esa elección diaria, es donde nace la verdadera transformación. Vivir con propósito es, en última instancia, elegir no ser un espectador de tu propia vida, sino el protagonista que decide hacia dónde va y cómo quiere recorrer el camino. Lección 6. El coraje de actuar según tus principios. En la vida, muchas veces resulta más fácil seguir la corriente que defender lo que realmente creemos. Ajustarnos a lo que los demás esperan, callar para evitar discusiones, o hacer lo que todos hacen parece la opción más cómoda. Pero esa comodidad suele cobrarnos un precio muy alto, la pérdida de autenticidad y de respeto por nosotros mismos. Actuar según tus principios requiere coraje, porque significa sostenerte firme aun cuando la presión externa te invite a ceder. Para los estoicos, la virtud era el bien más alto, y vivir conforme a ella significaba vivir en coherencia con los valores que guían nuestra conducta. Marco Aurelio recordaba que la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. En otras palabras, tus actos deben estar dictados por tu carácter, no por lo que otros hagan o digan. El coraje de ser fiel a tus principios se convierte así en una fortaleza que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Actuar de esta manera no es sencillo. En ocasiones, te enfrentarás a críticas, burlas o incluso al rechazo de quienes prefieren que te adaptes a sus normas. Sin embargo, cada vez que eliges la coherencia sobre la conveniencia, te haces más libre. Porque la verdadera esclavitud no es estar sometido a alguien, sino traicionarse a uno mismo. Cuando dices una cosa y haces otra, cuando callas por miedo a incomodar, una parte de ti se debilita. Pero cuando hablas con honestidad y actúas de acuerdo con tus convicciones, aunque el mundo no lo apruebe, fortaleces tu espíritu. El coraje no significa ser imprudente ni confrontativo en todo momento. No se trata de imponer tus ideas ni de vivir en conflicto constante. Significa actuar con integridad, aun cuando el camino más fácil sería desviarte. A veces este coraje se manifiesta en grandes decisiones, como negarte a participar en una injusticia. Otras veces, se refleja en cosas pequeñas, como no reírte de un chiste ofensivo o mantener tu palabra aunque nadie más lo haga. La coherencia diaria, más que los gestos grandiosos, es la que moldea un carácter sólido. Séneca decía que lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo lo hacemos. Y vivir bien implica tener la valentía de decidir de acuerdo con lo que es correcto, no con lo que es más cómodo. Todos enfrentamos momentos en los que la vida nos pone a prueba. Puede ser un dilema en el trabajo, una situación familiar complicada o una oportunidad de beneficio fácil a costa de tus valores.
Es en esos momentos donde tu brújula moral debe guiarte. Puede que elegir lo correcto sea más difícil al inicio, pero a la larga trae paz interior, mientras que elegir lo fácil suele traer arrepentimiento. Un ejemplo práctico: imagina que en tu trabajo alguien propone un atajo poco ético para alcanzar una meta. Quizá la mayoría lo acepte porque nadie se dará cuenta. Ceder sería lo cómodo, pero vivirías con la incomodidad de haber actuado en contra de lo que consideras justo. En cambio, si tienes el coraje de señalarlo o al menos de no participar, te mantienes fiel a tu integridad. Tal vez enfrentes críticas, pero tu conciencia estará tranquila y esa paz no tiene precio. El estoicismo también nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Todos sentimos temor al rechazo, al fracaso, a perder algo o a alguien. Pero el miedo no debe convertirse en el timón de nuestras decisiones. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra propia voluntad. Y esa voluntad se fortalece cuando eliges la acción alineada a tus valores, aunque tiemble tu voz o te falte confianza. La práctica del coraje empieza en lo cotidiano. Pregúntate: ¿estoy actuando desde mis principios o desde el miedo? ¿Mis decisiones reflejan lo que creo correcto o lo que otros esperan de mí? Este ejercicio de autoexamen puede parecer simple, pero con el tiempo te entrena a detectar cuando estás tentado a traicionarte y cuando tienes la oportunidad de fortalecerte. Vivir con coraje según tus principios también inspira a otros. Tal vez no lo digan abiertamente, pero las personas respetan a quien es íntegro. Tu ejemplo se convierte en una especie de faro, demuestra que es posible actuar con dignidad incluso en un mundo lleno de contradicciones. Y aunque al principio parezca que estás solo, con el tiempo encontrarás que atraerás a personas que valoran esa misma integridad. El coraje de ser fiel a ti mismo es, en última instancia, un regalo que te das. Porque aunque no puedes controlar lo que otros piensan o dicen, sí puedes controlar la calidad de tus propias acciones. Y nada ofrece tanta fortaleza como acostarte cada noche sabiendo que, aunque no fue fácil, viviste de acuerdo con lo que realmente importa. Lección 7. Haz de cada obstáculo un maestro oculto. Todos enfrentamos obstáculos, problemas inesperados, fracasos que duelen, cambios que no planeamos. Lo natural es verlos como enemigos que nos retrasan o que nos arrebatan la tranquilidad. Sin embargo, los estoicos nos enseñan algo profundamente transformador: cada obstáculo puede convertirse en un maestro, una oportunidad para crecer y descubrir recursos que no sabíamos que teníamos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió una de las frases más poderosas de la filosofía estoica: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea cambia por completo la forma en que miramos los problemas. El obstáculo no es un freno, es un recordatorio de que la vida no siempre sigue nuestras expectativas. Y cuando aceptamos eso, en lugar de resistirnos, aprendemos de lo que parece un estorbo. El error común es pensar que los problemas llegan para destruirnos. Pero la realidad es que la mayoría de las veces los obstáculos son los que nos obligan a sacar nuestra mejor versión. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida: seguramente fueron duros, tal vez injustos, pero también te enseñaron algo que hoy valoras. Puede que te hayan dado paciencia, resiliencia, fortaleza, claridad o incluso un nuevo propósito. El obstáculo se convirtió en maestro. Imagina a alguien que pierde su empleo de manera repentina. Al inicio, la reacción natural es angustia y miedo. Pero con el tiempo, ese obstáculo puede llevarlo a emprender un nuevo camino profesional, a descubrir talentos escondidos o a valorar lo que realmente le importa. Sin el obstáculo, nunca habría encontrado esa nueva dirección. Los estoicos no negaban la dificultad de los problemas. No decían que había que sonreír ante la adversidad como si no pasara nada. Lo que enseñaban era la importancia de la perspectiva. Epicteto decía que las cosas en sí no nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. El obstáculo puede ser visto como un peso insoportable, o como un entrenamiento que fortalece tu carácter. La diferencia está en la mirada con la que eliges enfrentarlo. Cuando adoptas la visión estoica, cada desafío se convierte en una lección práctica.
Una crítica injusta se vuelve un ejercicio de autocontrol. Un retraso en tus planes se transforma en un entrenamiento de paciencia. Una pérdida te enseña el valor del desapego y de la gratitud por lo que tuviste. Un fracaso te obliga a ajustar tu estrategia y a crecer en sabiduría. Todo obstáculo contiene un maestro oculto, pero solo lo encuentras si estás dispuesto a buscarlo. Es importante entender que esto no significa conformarse o no hacer nada frente a las dificultades. Al contrario, los estoicos defendían la acción, pero una acción guiada por la razón y no por la frustración. Si tienes un problema, tu tarea no es quejarte ni lamentarte, sino preguntarte, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué oportunidad de mejora hay aquí que antes no veía? Esa pregunta convierte la adversidad en un camino de aprendizaje. Un ejemplo cotidiano, supongamos que estás atrapado en un tráfico insoportable. Lo común es desesperarse, maldecir o enojarse. Pero si aplicas la mirada estoica, ese obstáculo se convierte en maestro de paciencia y de autocontrol. En lugar de enojarte, aprovechas para escuchar un audiolibro, reflexionar o simplemente entrenar la calma. El tráfico sigue siendo tráfico, pero tú sales de la situación con algo aprendido. Otro ejemplo, alguien te decepciona o te trata mal. Puedes llenarte de ira, o puedes verlo como un recordatorio de que no controlas las acciones de los demás, solo tu reacción. Ese obstáculo emocional se convierte en maestro de compasión y fortaleza. El mal acto del otro se transforma en tu oportunidad de crecer. La vida nunca será un camino libre de piedras. Siempre habrá pruebas, algunas pequeñas y otras enormes. Pero si cada vez que tropiezas, te detienes a aprender, entonces ningún obstáculo es realmente una pérdida. Incluso lo más doloroso puede traer un aprendizaje profundo que, con el tiempo, agradezcas haber vivido. La próxima vez que enfrentes un problema, recuerda las palabras de Marco Aurelio: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Pregúntate, ¿qué maestro oculto hay detrás de este obstáculo? Tal vez te está entrenando para ser más fuerte, más sabio, más compasivo o más paciente. Tal vez está abriendo un camino que aún no puedes ver con claridad, pero que después agradecerás. El obstáculo no es tu enemigo. Es tu maestro disfrazado. Y cuando aprendes a verlo de esa forma, descubres que, en realidad, la vida nunca te está deteniendo, te está enseñando constantemente cómo avanzar. Lección 8. Acepta la imperfección como parte de la vida. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia la perfección. Se nos dice que debemos tener el cuerpo ideal, la vida perfecta en redes sociales, el trabajo soñado, una casa impecable y relaciones sin conflictos. Sin embargo, esta búsqueda inalcanzable suele ser una de las principales fuentes de frustración y sufrimiento. Los estoicos nos recuerdan algo esencial: la vida no está hecha para ser perfecta, sino para ser vivida con sabiduría, aceptando sus imperfecciones como parte natural de la existencia. Séneca decía que nadie es tan sabio que no cometa errores. Y tenía razón. Pretender vivir sin equivocarnos o sin defectos es condenarnos a la decepción continua. Aceptar la imperfección no significa renunciar a mejorar, sino comprender que lo humano está lleno de matices, fallos y aprendizajes. Lo perfecto no existe en este mundo. Lo que existe es la oportunidad constante de crecer a través de lo imperfecto. La obsesión por la perfección genera ansiedad. Muchas personas se paralizan por miedo a equivocarse, no inician proyectos porque temen fallar, no expresan sus ideas porque temen ser juzgados, no se permiten disfrutar porque siempre sienten que aún falta algo. Este perfeccionismo no construye, destruye. La vida, en cambio, se mueve hacia adelante gracias a los intentos, los errores y las lecciones que aprendemos al tropezar. Piensa en los artistas. Muchos cuadros famosos tienen trazos irregulares, muchas obras de arquitectura presentan asimetrías, y sin embargo, eso no les resta belleza, al contrario, les da carácter y autenticidad. En Japón existe una tradición llamada wabi-sabi, que celebra lo imperfecto, lo simple y lo efímero. Para ellos, una grieta en una vasija no la arruina, sino que la convierte en algo único e irrepetible.
El estoicismo nos invita a aplicar este mismo principio en nuestra vida, aprender a ver la belleza en lo imperfecto. Aceptar la imperfección también significa reconocer que habrá días en los que no podremos cumplir con todo lo que planeamos, que cometeremos errores en el trabajo, que en nuestras relaciones habrá malentendidos. Y que incluso nuestros pensamientos no siempre serán los más nobles. El problema no es equivocarse, el problema es castigarnos una y otra vez por ser humanos. Marco Aurelio, en sus reflexiones, solía recordarse a sí mismo que cada día iba a encontrarse con personas egoístas, ingratas o difíciles. No lo hacía desde el pesimismo, sino desde la aceptación de que los demás, al igual que él, eran imperfectos. Esta previsión lo preparaba para no frustrarse y para cultivar la paciencia. Cuando entendemos que nadie es perfecto, reducimos nuestras expectativas irreales sobre los demás y sobre nosotros mismos. La aceptación de la imperfección también nos libera del juicio constante. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de todos ni vivir a la altura de estándares imposibles. Si buscas siempre ser perfecto para complacer a los demás, vivirás una vida ajena, cargada de tensión y miedo. En cambio, cuando aceptas que tienes defectos y que siempre habrá quien critique, recuperas tu libertad. Un ejemplo cotidiano: imagina que estás aprendiendo algo nuevo, como un idioma o un instrumento musical. Si buscas la perfección inmediata, pronto te frustrarás y abandonarás. Pero si aceptas que el proceso implica equivocarse, desafinar o pronunciar mal, podrás avanzar y disfrutar de cada mejora. La imperfección se convierte entonces en el camino natural hacia el progreso. Aceptar la imperfección también nos ayuda a cultivar compasión hacia los demás. Cuando comprendemos que todos fallamos, que todos tenemos momentos de debilidad y que nadie tiene todo bajo control, dejamos de exigir imposibles a quienes nos rodean. Esto no significa conformarse con lo negativo, sino aprender a relacionarnos desde la empatía y no desde la crítica constante. El estoicismo nos recuerda que muchas veces la frustración nace de querer que la realidad sea distinta a lo que es. Queremos que los demás reaccionen como nosotros lo haríamos, que la vida siga exactamente nuestros planes, que todo se ajuste a nuestras expectativas. Pero la realidad es imperfecta y cambia constantemente. Resistirse a esa verdad solo genera sufrimiento. Aceptarla nos da paz. En lugar de perseguir una perfección inalcanzable, los estoicos proponían enfocarse en lo que realmente importa: la virtud, la sabiduría, la serenidad interior. Eso sí está en nuestras manos. Y lo paradójico es que, al aceptar lo imperfecto, nuestra vida se vuelve más plena, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir con la naturaleza misma de la existencia. La próxima vez que te encuentres con una imperfección, en ti, en alguien más o en una situación, recuerda que no se trata de un error a eliminar, sino de una parte intrínseca de la vida. Pregúntate: ¿qué me enseña esta imperfección? ¿Cómo puedo crecer a partir de ella? Cuando logras verlo así, cada error deja de ser un peso y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Aceptar la imperfección no es rendirse. Es aprender a vivir con ligereza, entendiendo que lo que hace valiosa a la vida no es la perfección, sino precisamente su fragilidad, sus errores y sus segundas oportunidades. En esa imperfección está la verdadera belleza de ser humanos. Lección 9. El poder de la repetición en la construcción del carácter. Una de las verdades más profundas del estoicismo es que no somos simplemente lo que pensamos o lo que decimos que haremos, sino lo que hacemos una y otra vez. El carácter no se forma en un instante, ni con un gesto aislado, sino en la constancia de nuestras acciones diarias. La repetición, más que un simple hábito mecánico, es la herramienta con la que vamos moldeando quiénes somos y en qué nos convertimos. Séneca decía que la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino cómo se actúe en ella. Y esa actuación diaria está hecha de repeticiones. Cada decisión que tomamos, cada respuesta que damos ante las circunstancias, va reforzando un patrón interno. Si repetimos la paciencia, nos volvemos pacientes. Si repetimos la disciplina, nos volvemos disciplinados. Si repetimos la queja y la amargura, entonces eso mismo empieza a definirnos.
Piénsalo de esta manera, una sola gota de agua no hace un río, pero miles de gotas constantes forman corrientes que mueven montañas. Así sucede con nuestras conductas. Una acción aislada puede parecer insignificante, pero su repetición sostenida es capaz de transformar nuestra identidad y destino. Por eso Epicteto insistía en que no basta con conocer la virtud, hay que practicarla una y otra vez hasta que se convierta en parte de nuestra naturaleza. En la vida moderna, solemos subestimar el poder de la repetición porque buscamos resultados rápidos. Queremos cambiar en pocos días, aprender un hábito en una semana o alcanzar un objetivo en el menor tiempo posible. Pero el carácter no se construye con atajos. Es como un músculo que se fortalece con entrenamientos constantes. Si abandonamos, perdemos la forma; si persistimos, alcanzamos una fortaleza duradera. La repetición también nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Muchas de nuestras reacciones automáticas son producto de patrones aprendidos en el pasado. Tal vez crecimos acostumbrados a la crítica, a la comparación o al miedo. Pero esos reflejos pueden cambiar si repetimos conductas nuevas y conscientes. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, cada vez que eliges actuar en lugar de postergar, estás entrenando a tu mente para que esa sea su nueva respuesta natural. Un ejemplo sencillo es la práctica de la gratitud. Al principio puede sentirse artificial, escribir en un cuaderno cosas por las que agradeces, o detenerte unos segundos a reconocer algo positivo. Pero con la repetición diaria, ese acto empieza a cambiar tu forma de mirar la vida. Tu atención se entrena para ver lo bueno en lugar de enfocarse solo en lo que falta. Con el tiempo, la gratitud deja de ser un ejercicio forzado y se convierte en parte de tu carácter. Otro ejemplo es la disciplina física. Quizás un día decides salir a caminar o hacer algunos estiramientos. Esa acción aislada no cambia nada. Pero si lo repites a diario, aunque sea con 10 minutos de movimiento, tu cuerpo y tu mente empiezan a adaptarse. La constancia crea una identidad; ya no eres alguien que quiere hacer ejercicio, sino alguien que lo hace. La repetición moldea no solo lo que haces, sino cómo te ves a ti mismo. Los estoicos comprendían que repetir virtudes fortalece el alma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba cada mañana que iba a encontrarse con personas difíciles, y se repetía frases para mantener la calma. Esa repetición de pensamientos le daba fortaleza antes de salir al mundo. La práctica consciente, reiterada día tras día, era lo que lo mantenía en equilibrio en medio de sus enormes responsabilidades como emperador. Por supuesto, la repetición funciona en ambos sentidos. Lo que repetimos también puede debilitarnos. Si repetimos la queja, el desorden o la procrastinación, esas actitudes se convierten en parte de nuestro carácter. Por eso es tan importante ser conscientes de que estamos practicando cada día. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aceptar el poder de la repetición es comprender que cada día tenemos la oportunidad de dar pequeños pasos en la dirección correcta. No necesitamos transformarnos de golpe ni alcanzar un estándar perfecto. Lo que necesitamos es repetir con disciplina lo que sabemos que nos acerca a la virtud, a la calma y al propósito. Si quieres construir un carácter fuerte, no busques resultados inmediatos. Concéntrate en la acción repetida, en las pequeñas elecciones que parecen mínimas pero que se acumulan con el tiempo. La paciencia es parte del proceso. Así como un árbol no crece en un día, tu carácter necesita del riego constante de tus acciones repetidas. La repetición es la llave para liberarnos de lo viejo y abrazar lo nuevo. Cada día que eliges la virtud, aunque sea en un gesto pequeño, estás construyendo la versión más fuerte y sabia de ti mismo. Y con el tiempo, esa constancia se convierte en tu mayor fortaleza. Lección 10. Cómo entrenar tu mente frente a la adversidad. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos. A veces, los planes se derrumban, los imprevistos aparecen y sentimos que el suelo se mueve bajo nuestros pies. La adversidad es inevitable, pero lo que sí podemos decidir es cómo enfrentarnos a ella. Y en esa respuesta es donde se mide la verdadera fortaleza de nuestra mente.
Para los estoicos, la adversidad no es un enemigo que hay que temer, sino un maestro que hay que escuchar. Entrenar la mente frente a las dificultades es aprender a transformar lo que nos golpea en aquello que nos fortalece. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una idea clave: el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase resume la visión estoica de la adversidad. Lo que parece un obstáculo puede convertirse en una oportunidad de crecimiento si entrenamos nuestra mente a verlo de esa manera. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo está bien, sino de reinterpretar las dificultades como escenarios donde podemos practicar la virtud. El entrenamiento comienza con la aceptación. Muchas veces, el sufrimiento se intensifica porque nos resistimos a lo que ya es una realidad. Nos quejamos, preguntamos por qué a nosotros o imaginamos cómo debería haber sido todo. Pero esa lucha interna solo añade más carga. El primer paso estoico es reconocer que lo que está sucediendo forma parte del destino y no depende de nuestro control. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si logramos cambiar nuestra interpretación, también cambia nuestra experiencia. El segundo paso es recordar que la adversidad es temporal y que nosotros somos más grandes que las circunstancias. Así como los músculos se fortalecen con la resistencia, la mente se templa con las pruebas. Una persona que nunca enfrenta dificultades se vuelve frágil, como una planta que crece en la sombra y no soporta el viento. En cambio, alguien que ha aprendido a mantenerse firme en medio de las tormentas desarrolla un carácter resiliente, capaz de soportar y superar lo inesperado. Un método estoico para entrenar la mente es la práctica de la premeditación de los males. Esto consiste en imaginar de antemano las dificultades que podrían presentarse en la vida. Puede sonar pesimista, pero en realidad es una forma de preparación. Si piensas que podrías perder un objeto, enfrentar una discusión o tener un fracaso, cuando llegue la situación no te tomará completamente por sorpresa. Estarás más preparado emocionalmente y tu reacción será más equilibrada. No se trata de obsesionarse con los problemas, sino de anticiparlos para desarmar su poder sobre ti. Otro aspecto fundamental es preguntarnos qué virtud podemos ejercitar frente a cada dificultad. Si enfrentas una pérdida, puedes entrenar la aceptación. Si enfrentas una injusticia, puedes entrenar la paciencia y la templanza. Si atraviesas una traición, puedes ejercitar la fortaleza y la prudencia. La adversidad se convierte así en un gimnasio del alma, donde cada situación entrena una parte distinta de tu carácter. También es importante reconocer el poder de la perspectiva. Ante una adversidad, solemos verla como un muro insalvable. Pero si damos un paso atrás, ese muro se convierte en un peldaño más en nuestro camino. Cambiar la pregunta de ¿por qué me pasa esto a para qué me pasa esto abre la puerta a nuevas respuestas? Quizás esa dificultad te está empujando a cambiar de dirección, a soltar un hábito dañino o a descubrir una fuerza interna que no sabías que tenías. En la vida cotidiana, entrenar la mente frente a la adversidad puede significar algo tan simple como mantener la calma en medio del tráfico, en lugar de perder los nervios. O puede ser más profundo, como mantener la esperanza cuando una oportunidad laboral se pierde o cuando una relación se rompe. En ambos casos, lo que está en juego no es la situación en sí, sino tu capacidad de responder con sabiduría y no dejar que la adversidad defina quién eres. Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente controlamos es nuestra mente. El mundo exterior está lleno de cambios y obstáculos que no podemos evitar. Pero lo que sí podemos elegir es cómo los interpretamos, qué significado les damos y qué acciones tomamos después. Esa es la verdadera libertad, no depender del azar de la vida, sino del poder de nuestra razón y disciplina interior. Entrenar tu mente frente a la adversidad es un trabajo diario. Empieza con pequeños retos, como no dejar que una molestia menor arruine tu día. Con el tiempo, esta práctica se extiende a las grandes pruebas de la vida. Y cuando esas pruebas lleguen, tendrás la capacidad de mantener la serenidad, no porque seas insensible, sino porque has aprendido a ver en cada dificultad una oportunidad para crecer. La adversidad no desaparece,
pero tu relación con ella cambia. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te reconoces como un aprendiz de la vida. Y en cada golpe, en cada caída, encuentras no una derrota, sino una lección. Eso es lo que significa entrenar la mente al estilo estoico, transformar cada obstáculo en un peldaño que te acerca a la sabiduría y a la verdadera libertad interior. Lección 11. El poder de la disciplina diaria para crear un nuevo yo. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos logran transformar su vida mientras otros permanecen atrapados en los mismos patrones, la respuesta suele estar en una palabra sencilla pero poderosa: disciplina. No hablamos de una disciplina rígida que roba libertad, sino de esa fuerza interior que te ayuda a mantener el rumbo aun cuando la motivación se desvanece. La disciplina es el puente entre quien eres hoy y quien quieres llegar a ser. Es el motor silencioso que, con pequeñas acciones repetidas, te permite construir un nuevo yo. El estoicismo nos enseña que la grandeza no se alcanza en momentos aislados de inspiración, sino en la constancia diaria. Marco Aurelio lo resumía al escribir: si es soportable, entonces sopórtalo. Detente a pensar que al soportarlo encontrarás tu fortaleza. Cada día es una oportunidad para entrenar la mente y el carácter, y es en esa práctica continua donde surge la verdadera transformación. La motivación puede darte el impulso inicial para comenzar un cambio, pero es inestable. Aparece y desaparece según tu estado de ánimo o las circunstancias. La disciplina, en cambio, es firme. No depende de cómo te sientas, sino de un compromiso contigo mismo. Cuando decides levantarte temprano, aunque tu cuerpo quiera dormir un poco más, o cuando eliges comer saludablemente, aunque la tentación esté al frente, estás fortaleciendo tu capacidad de actuar según lo que sabes que es correcto. La disciplina diaria no significa hacer grandes sacrificios de inmediato. En realidad, su poder está en lo pequeño y repetido. Unos minutos de lectura cada día se convierten en libros terminados a lo largo del año. Unos minutos de ejercicio constante transforman tu energía y tu cuerpo con el tiempo. Anotar pensamientos en un diario cada noche ordena tu mente y te hace más consciente de ti mismo. Estos gestos, aparentemente insignificantes, se acumulan hasta moldear un nuevo carácter y una nueva vida. Epicteto enseñaba que nadie se convierte en sabio o virtuoso de un día para otro. Se trata de un entrenamiento constante, como el de un atleta. Nadie espera correr un maratón sin haber entrenado los músculos previamente. De igual forma, no podemos esperar tener fortaleza mental o paz interior si no practicamos día a día las pequeñas disciplinas que forjan ese carácter. La disciplina diaria es ese gimnasio del alma, donde cada acción fortalece tu voluntad. Un aspecto clave es entender que la disciplina no es enemiga de la libertad, como muchos piensan, sino su fuente. Quien no tiene disciplina está esclavizado por sus impulsos, por la pereza, por los deseos momentáneos. Quien cultiva la disciplina, en cambio, elige conscientemente y no se deja arrastrar por cada emoción pasajera. Esa persona es más libre, porque vive según lo que ha decidido y no según lo que el azar o los impulsos imponen. Para crear un nuevo yo, la disciplina también requiere claridad de propósito. No basta con obligarse a hacer algo todos los días si no sabes para qué lo haces. Pregúntate, ¿qué versión de mí quiero construir? ¿Qué valores quiero encarnar? Cuando tu disciplina está conectada a un propósito mayor, se convierte en algo más que un hábito, se transforma en un acto de coherencia con tu visión de vida. Un ejemplo práctico sería alguien que decide ser más paciente. Podría entrenar su disciplina diaria guardando silencio antes de responder en una discusión. Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo esa práctica transforma su carácter. Otro ejemplo es alguien que busca mayor fortaleza física y mental. Dedicar 15 minutos diarios a mover el cuerpo y a meditar fortalece tanto la resistencia física como la claridad interior. Así, poco a poco, los pequeños actos disciplinados se convierten en una nueva identidad. La disciplina también implica aceptar que habrá días difíciles. Habrá momentos en los que falles, te desvíes o quieras abandonar. Pero incluso esos momentos forman parte del entrenamiento.
Los estoicos no buscan perfección, sino progreso. Lo importante no es nunca caer, sino volver a levantarse y retomar el camino. Cada regreso es una prueba de que tu compromiso contigo mismo es más fuerte que las circunstancias. En última instancia, la disciplina diaria no es una carga, sino un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, creo en mi potencial, creo en la vida que quiero construir, y estoy dispuesto a dar pasos concretos cada día para acercarme a ella. Ese compromiso repetido, día tras día, es lo que va moldeando tu mente, tu carácter y tu destino. Así es como la disciplina se convierte en poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de transformarte a ti mismo. Cada día que practicas la disciplina estás creando un nuevo yo, más fuerte, más libre y más consciente. Y ese nuevo yo no surge de la suerte ni de la inspiración momentánea, sino de la fidelidad a pequeñas acciones que se repiten con constancia. La vida estoica nos recuerda que el cambio verdadero nunca es instantáneo. Es un proceso silencioso, paciente y firme. Pero un día, al mirar atrás, descubrirás que la persona que eres ya no se parece a la que fuiste. Y todo gracias a ese poder silencioso y constante, la disciplina diaria que te permitió nacer de nuevo. Lección 12. Acepta lo que no puedes controlar y libera tu mente. Uno de los mayores pesos que cargamos como seres humanos es el de querer controlar aquello que está fuera de nuestro alcance. Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, por lo que dirán, por decisiones de terceros, por el pasado que no podemos cambiar y por un futuro que no podemos prever. En ese intento de abarcar todo, nuestra mente se agota y vivimos en un estado constante de tensión. El estoicismo nos ofrece una herramienta sencilla pero transformadora, aceptar lo que no está en nuestras manos y enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Epicteto lo expresó de manera clara al decir, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Esta frase, tan simple en apariencia, encierra una sabiduría que puede cambiar nuestra forma de vivir. Cuando distingues entre lo que depende de ti y lo que no, comienzas a usar tu energía de manera más sabia. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus acciones, tu manera de reaccionar. Lo que no depende de ti son las opiniones ajenas, el clima, la economía mundial, la salud de otras personas, los accidentes o la muerte. Entender esta diferencia es como abrir una ventana en un cuarto oscuro, de pronto todo se aclara. Aceptar lo que no puedes controlar no significa resignarte pasivamente. No se trata de decir ya está, no puedo hacer nada y quedarte inmóvil. Al contrario, es un acto de inteligencia y libertad. Significa que eliges no gastar tus fuerzas en aquello que ninguna acción tuya podrá modificar y que en lugar de eso inviertes tu energía en lo que sí depende de ti. Por ejemplo, no puedes controlar si alguien te critica injustamente, pero sí puedes controlar cómo respondes y si permites que eso afecte tu paz. No puedes controlar que llueva en el día en que planeabas salir, pero sí puedes decidir cómo aprovechar ese tiempo de otra manera. Esta lección se vuelve especialmente útil en situaciones de adversidad. Imagina que pierdes un empleo. Es natural sentir frustración y miedo. Sin embargo, preocuparte sin descanso por la decisión de la empresa no cambia nada. Lo que sí está bajo tu control es actualizar tu currículum, aprender nuevas habilidades, buscar contactos o incluso pensar en nuevos proyectos. Cuando centras tu energía en lo que puedes hacer, recuperas el control de tu vida. Cuando te obsesionas con lo que no puedes manejar, te conviertes en prisionero de la impotencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el universo es cambio, y nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. La aceptación no es un signo de debilidad, es una muestra de sabiduría. La persona que acepta la realidad tal como es, en lugar de desear que sea distinta, se ahorra sufrimiento innecesario. Al aceptar, liberas a tu mente de la resistencia constante contra lo inevitable. Y cuando dejas de luchar contra lo inmutable, descubres que tienes más serenidad y claridad para actuar en lo que sí está en tus manos. Un error común es pensar que la aceptación significa falta de ambición o de esfuerzo. Nada más lejos de la verdad. Aceptar lo que no puedes controlar es lo que te permite tener fuerzas para actuar en lo que sí depende de ti.
Alguien que quiere mejorar su salud no puede cambiar el hecho de tener cierta predisposición genética, pero sí puede cuidar su alimentación, hacer ejercicio y llevar hábitos más sanos. Aceptar el límite no lo paraliza, al contrario, lo empuja a trabajar con más foco en lo que sí tiene poder de transformar. La práctica diaria de esta lección puede comenzar con un simple ejercicio de reflexión. Cada vez que te sientas abrumado, pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con determinación. Al repetir este hábito mental, notarás que tu ansiedad disminuye, porque tu mente aprende a soltar lo que no puede cambiar y a usar su energía en lo que sí. Aceptar lo que no controlamos también nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Muchas veces sufrimos porque queremos que otros piensen, sientan o actúen como nosotros creemos que deberían hacerlo. Queremos que nuestros hijos tomen ciertas decisiones, que nuestras parejas reaccionen de cierto modo, que nuestros amigos sean como nosotros esperamos. Pero la verdad es que cada persona es dueña de sus elecciones. Al aceptar esto, dejas de imponer y empiezas a acompañar. Y cuando acompañas en lugar de controlar, las relaciones se vuelven más libres, respetuosas y sanas. La vida estoica nos invita a recordar que el control total es una ilusión. Nadie puede garantizar el mañana. Nadie puede asegurar que todo saldrá como planea. Lo único que tenemos realmente es este instante y las decisiones que tomamos aquí y ahora. Si aceptas esa realidad, tu mente deja de vivir en lucha contra lo inevitable y empieza a descansar en la serenidad de lo presente. Aceptar lo que no puedes controlar es una llave que abre la puerta a la libertad interior. Es elegir conscientemente vivir en paz con lo inevitable y usar tu fuerza en lo que sí importa. Es una práctica que no se logra de un día para otro, pero que, paso a paso, te ayuda a vivir con mayor sabiduría y ligereza. Y cuando tu mente se libera de esa carga, descubres que eres mucho más fuerte y sereno de lo que imaginabas. Gracias por acompañarme en esta lección. Recuerda que cada pequeño cambio en tu manera de pensar y actuar puede transformar profundamente tu vida. El estoicismo no es teoría, es práctica diaria, y depende de ti llevarlo a tu realidad. Si este contenido te aportó valor, te invito a dejar un comentario con la frase, soy dueño de mi mente. Así sabré que estás comprometido con tu propio crecimiento. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo video seguiremos profundizando en nuevas lecciones que fortalecerán tu carácter y tu paz interior.